precisamente para profundizar sobre esta histórica acusación, el contenido y los cargos, además de las implicaciones en este caso, en el caso Trump, tenemos con nosotros aquí en la mesa de N+ Prime a Valentín Cataldo. Valentín Cataldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Memo, buenas noches. Un día pues importante en la historia de Estados Unidos, el primer presidente o expresidente que enfrenta cargos en la historia federales, de ese país. En la historia de ese país. Donald Trump también fue el primer presidente en el mes de marzo que enfrentó cargos civiles, ¿no? Bueno, cargos por un caso civil por el tema de Stormy Daniels. Pero este caso es mucho más grave. ¿Por qué? Porque él retiró documentos de la Oficina Oval, algo que es un delito federal. Lo hizo sabiendo que lo estaba haciendo. Esto es lo que revela este documento de 49 páginas que mencionabas, Memo. Y bueno, pues, ¿Qué implican estos cargos? Son 7 cargos y estos cargos pues van acompañados de 38 acusaciones o 38 delitos. Los primeros 31 son por retención voluntaria de información de defensa nacional. Un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque estos documentos contenían información sobre las armas nucleares de Estados Unidos, información que pone en una situación vulnerable. Incluso de la seguridad nacional. Totalmente. No solo a Estados Unidos, sino a muchos de sus aliados. Del mundo. Es un asunto mundial. Es un tema mundial. En segundo lugar están 5 delitos relacionados con la ocultación de la posesión de documentos clasificados, ¿no? Es decir, él tenía documentos que no pueden salir y que pocas personas dentro del gobierno estadounidense, en los más altos rangos, en los más altos puestos, tienen acceso a. Y por último, son 2 delitos por declaraciones falsas. Vale la pena mencionar que hay otra persona involucrada aquí, inculpada también, que es, ya lo decías ahorita, el señor Nauta, Walter Nauta, y él justamente era una de las personas más cercanas a Donald Trump durante la presidencia, y él está involucrado justamente en 5 de los 7 cargos. Y bueno, pues esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque esta acusación, este tema podría llevar a Donald Trump a pisar la cárcel. Esa era mi pregunta. ¿Hay las posibilidades legales, el panorama legal, jurídico de eso que es sumamente delicado? Sí podría, porque hemos hablado ya de muchos procesos que tiene Trump, incluso abiertos, que esto no afecta sus aspiraciones presidenciales, incluso si ganara la presidencia de Estados Unidos, en caso de que él fuera candidato y ganara la elección. ¿Hay posibilidad real jurídica de que Donald Trump, por lo delicado de estos cargos, pisara la cárcel? Definitivamente hay una posibilidad. Y eso pues no impediría que él llegara a la Casa Blanca, justamente. O sea, podría pisar la cárcel, pero una cosa pues es excluyente de la otra, ¿no? Por lo menos en este momento, porque hay algunas leyes, hay algunas salvedades que se podrían activar para intentar que él no llegara, pero en este momento, por lo que se le acusa, así se le dé una condena, él aún así podría buscar regresar a la Oficina Oval en 2024. Que por lo pronto, después de estas acusaciones, él dijo y aseguró nuevamente: soy inocente, me voy a defender. Y diarios como, por ejemplo, el de New York Times este viernes tituló que el martes podría incluso enfrentarse a la justicia. A ver, esto es muy importante. ¿Qué viene la próxima semana? A ver, ¿qué viene la próxima semana? ¿Y qué se sabe? Se dio a conocer un audio en el que un audio de Donald Trump en el que él dice que si fuera presidente, él podría desclasificar estos documentos, pero como no lo es, no lo puede hacer. Es decir, él admite, él sabía, a pesar de que una y otra vez ha repetido que no había cometido ningún delito, porque él no sabía de la existencia de estos documentos, él se había tratado de distanciar de este caso, pero hay un audio que pues es evidencia suficiente para saber y para comprobar que Donald Trump sabía lo que estaba haciendo. Eso por un lado. El martes se tiene que presentar ante una corte federal, ¿no? Y a ver, ¿cuál va a ser el tema aquí? Seguramente no vamos a tener un mugshot, que el mugshot es esta fotografía que se les toma a las personas que están enfrentando un proceso. No lo vamos a ver tampoco seguramente esposado. ¿Y esto por qué es? Porque recordemos que los presidentes de Estados Unidos
hasta el día de su muerte van a estar resguardados, van a estar cuidados por el servicio secreto. Es decir, la posibilidad... Incluso si se le encuentra culpable de estas acusaciones federales. Bueno, totalmente. Y si llegara a pisar la cárcel saliendo, pues lo seguiría cuidando el servicio secreto al ser un expresidente de Estados Unidos, o si llegara a la Casa Blanca de nueva cuenta. Ahora, ¿cuál es el tema? Él está buscando regresar al poder, regresar a Washington, ser la cabeza de este país, ser el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dicen las autoridades? Es poco probable que él busque escapar, porque aparte, pues con el servicio secreto eso no pasaría. Entonces, por eso no le van a dar a los medios el gusto de pues verlo pues esposado, seguramente no por este momento. Estábamos viendo, mientras nos dabas detalles de lo que viene legalmente la próxima semana, veíamos imágenes que me parece inaudito estar hablando de un expresidente de Estados Unidos que tuviera documentos clasificados de alta sensibilidad en el baño. En su bañera. En un salón baño, de en una usos regadera. múltiples, uso de juegos, una regadera, una bodega, y que continuamente dice aquí está, son 49 páginas, aquí lo tenemos, estuvieron moviendo esas cajas, sabiendo el contenido que tenían. Políticamente, él sabe muy bien cómo capitalizar, incluso cuando uno cree que la figura y la estructura de Trump se va a derribar, él sabe cómo capitalizarlo, y eso me parece que enciende el de por sí ya muy dividido opinión y sociedad en Estados Unidos. Recordemos en 2016 cuando sale aquel video en el que dice grab them by the... que hablaba de cómo él podía salirse con la suya tocando el cuerpo de una mujer de manera inapropiada, y eso no fue suficiente para evitar que él llegara a la presidencia. Eso no importó. Sin embargo, este es un tema muy delicado. Este es un tema mucho más delicado. Es un tema federal. Entonces, este sí podría, y esto es especulación, ¿no? Esto podría afectarle. Pero recordemos que él está muchos puntos arriba del siguiente aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, que es Ron DeSantis, gobernador justamente de Florida, donde él se encuentra. Y nada más, por último, me parece importante mencionar que algo que se reveló también es que Donald Trump compartió, le mostró documentos, por lo menos en 2 ocasiones, documentos clasificados a personas que no tenían pues las credenciales para verlos. Bueno, finalmente podría, seguramente lo va a hacer de Donald Trump, decir que esto es una persecución política. Bueno, esa es su frase favorita, decir que es un witch hunt, una cacería de brujas. Ya dijo que es inocente y que esto y culpabiliza a Joe Biden. Va a seguir, y a ver, la base de Donald Trump sigue siendo muy fuerte, habrá quien le crea, pero bueno, pues eso solamente lo dirá el tiempo. Veamos cómo se desenvuelve este proceso, y nada más recordemos que tiene otros 2 procesos muy importantes. Uno estatal en Georgia por la elección y otro a nivel federal por la insurrección del 6 de enero de 2021, en el que se le acusa de haber incitado a la violencia. Esperemos el martes. Sí, me preocupan los ánimos encendidos en Estados Unidos. Es muy preocupante. Pero bueno, por supuesto, la cobertura la tenemos el próximo martes aquí en N+ Media. Muchas gracias, Valentín. Gracias a ustedes. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias.